Lamentablemente, todos los fármacos pueden tener efectos secundarios y finasteride, minoxidil o dutasteride no son una excepción. Hay mucha gente que no puede o bien no quiere tomar estos medicamentos. Existen otros tratamientos alternativos, o mejor dicho, complementarios, que nos pueden ayudar a combatir la alopecia. El aporte de suplementos puede ayudar a reforzar un tratamiento farmacológico. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Sau palmetto, pimienta negra, té verde, Pygeum africanum, semillas de calabaza, brócoli o cebolla roja. Estas son algunas de las plantas que se utilizan para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero ¿funcionan o es otro timo para sacarte el dinero? En el vídeo de esta semana analizamos estos tratamientos y te daremos una serie de consejos prácticos para combatir la alopecia androgenética y mejorar tu cabello desde un punto de vista natural, pero siempre crítico y científico. Desde hace años vamos dando la matraca con que la alopecia androgenética está condicionada por un lado por los andrógenos y por otro lado por la genética. Sin embargo, cada vez está tomando más fuerza lo que se conoce como exposoma, es decir, todas las exposiciones que tenemos desde que nacemos hasta que morimos y su relación con la alopecia androgenética. Dicho de otro modo, todo lo que nos rodea, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, el estrés, el tabaco, la contaminación, etc., hará que nuestro pelo sufra más y que empeore una eventual alopecia androgenética. Por ejemplo, es sabido por todos que cuando tenemos un periodo de estrés por exámenes o por una oposición o por el trabajo, el pelo se cae más. También sabe todo el mundo que el tabaco perjudica el cabello, tanto por el humo exterior como por las sustancias que inhalamos. En este contexto, la alimentación y la micronutrición son una parte muy importante del proceso. Así es decir, que no se trata solamente de comer bien, sino que también hay que asegurarse de tomar los micronutrientes necesarios para poder mantener una buena salud de nuestro cabello. En el tratamiento de la alopecia androgenética hemos insistido mucho en que la medicación oral basada fundamentalmente en minoxidil y en finasteride o dutasteride es eficaz. De hecho, como médicos especialistas, son de los fármacos que más recetamos en nuestra consulta. Lamentablemente, todos los fármacos pueden tener efectos secundarios y finasteride, minoxidil o dutasteride no son una excepción. Hay mucha gente que no puede o bien no quiere tomar estos medicamentos. Puede que uno sea reacio a tomar tratamientos farmacológicos o bien que haya tenido algún efecto secundario y prefiera buscar tratamientos con menos efectos secundarios. En estos casos existen otros tratamientos alternativos, o mejor dicho, complementarios, que nos pueden ayudar a combatir la alopecia. En nuestra opinión, existen 3 situaciones en las que estos tratamientos estarían especialmente indicados. El primer escenario serían pacientes que no quieren o no pueden tomar tratamientos farmacológicos, personas que han tenido efectos secundarios con finasteride o que tienen un ánimo decaído, por ejemplo, podrían plantearse no tomar finasteride y sustituirlo por tratamientos naturales. El segundo escenario sería para complementar el tratamiento en pacientes que ya están tomando finasteride, minoxidil, etc. El aporte de suplementos puede ayudar a reforzar un tratamiento farmacológico. Como solemos decir siempre, la combinación de tratamientos suele ser la mejor opción. Y el tercer escenario en el que pensamos que los tratamientos naturales pueden ser especialmente útiles sería para personas que bien no tienen alopecia o bien que tienen una alopecia muy inicial y quieren fortalecer el cabello de una manera natural. Por ejemplo, en momentos en los que tenemos una mayor caída del cabello o problemas en las uñas, un aporte extra de productos naturales nos podría ser de ayuda. Si ya hay una alopecia clara, es altamente probable que nos quedemos lejos de obtener buenos resultados. Las plantas tienen principios químicos con efectos sobre el cuerpo humano y son estos principios activos los que hacen el efecto. Algunas plantas tienen efectos sobre el cabello que es por los compuestos que tiene, bien sean las raíces, el tallo, las hojas o los frutos. De todas estas plantas para la alopecia, en el canal hemos hablado bastante. Hemos hablado, por ejemplo, del romero, de la cafeína, de la cebolla roja, del sau palmetto, de las pipas de calabaza, entre muchos otros. Además, como quizá ya sepas, y si no lo sabes, para eso te lo recordamos nosotros, en nuestro libro Planta cara a tu alopecia, en su versión en inglés, hablamos de muchas de estas plantas, 20 concretamente, que nos permiten tratar la alopecia de manera natural y analizamos con detalle los estudios realizados y la evidencia científica disponible, si son útiles, si no son útiles, según los conocimientos científicos actuales. Casi todos tenemos acceso a la cebolla roja o al romero, pero poca gente puede conseguir el sau palmetto o el Pygeum africanum, por ejemplo. ¿Y entonces qué podemos hacer en estos casos? Pues no nos queda otra alternativa que recurrir a los extractos comercializados de estas plantas.
Los extractos de las plantas tienen la desventaja de que parecen menos naturales, pueden perderse componentes en el proceso de fabricación, etc. Pero por otro lado, nos aseguran que la dosis diaria que consumimos de cada componente es siempre la misma. Así es, Laura. Por ejemplo, si consumimos el té verde en forma de infusión, puede haber diferencias en la cantidad del té que ponemos, en la cantidad de agua, de cuándo está recogida la planta, de cómo se ha preparado, etc. Y esto no sucede en el caso de los preparados comerciales. Siempre contienen la misma cantidad de producto en cada cápsula o en cada comprimido. En cualquier caso, en el mercado hay suplementos con diferentes composiciones. Los hay que contienen solamente un compuesto y los hay que contienen varios. Por ejemplo, hay productos con extracto de saupalmeto y hay otros que contienen saupalmeto junto con Pythium africanum o biotina. Cuando juntas dos productos en la cápsula, puedes tener todas las combinaciones posibles. Puede que ambos productos se potencien, puede que se inhiban o puede que mantengan su actividad sin modificarse. En cualquier caso, en nuestra opinión, antes de decantarte por comprar cualquiera de estos productos, te recomendamos que analices siempre la composición y compares las diferentes marcas disponibles. De este modo podrás decidir el producto que más te conviene. Por ejemplo, uno de los productos naturales que nosotros recomendamos con frecuencia en la consulta es Vipelin. Vipelin es una marca que tiene diferentes productos. Tiene una loción capilar tanto para hombres como para mujeres y después tiene una gama de comprimidos para hombres y otra gama de comprimidos para mujeres, siempre con productos naturales de origen vegetal. Y ya varias veces nos habéis preguntado por este producto en los comentarios, así que vamos a hablar de él con un poquito más de detenimiento. Por cierto, si te apetece que hablemos de algún tema en particular relacionado con la alopecia, nos lo puedes dejar en los comentarios y estaremos encantados de analizarlo. Pero volvamos al tema de Vipelin y analicemos los componentes para ver si te pueden ser útiles en tu caso particular. Y hoy analizaremos específicamente los componentes del Vipelin Forte, que es la gama para hombres, pero si te parece interesante podemos hacer otro vídeo sobre Vipelin Woman o Vipelin Gold para mujeres próximamente. La verdad es que contiene un montón de componentes naturales en los que vale la pena detenerse. Pues empezamos por el extracto de saupalmeto. Sobre el saupalmeto no tenemos ninguna duda. Saupalmeto actúa inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de manera similar a como lo hace finasteride o dutasteride, pero sin los efectos secundarios a nivel sexual que tienen estos inhibidores de los andrógenos. Pero es posiblemente la alternativa natural más eficaz. Así que si no quieres o no puedes tomar finasteride, saupalmeto puede ser una buena opción. El siguiente componente que vale la pena comentar es Pythium o ciruelo africano. El beta-sitoesterol que contiene la corteza del árbol inhibe también la producción de dihidrotestosterona y es un potente antiinflamatorio. Y hay estudios favorables sobre esta planta para el tratamiento de la alopecia androgenética, así que otro punto a favor. El siguiente componente de Vipelin que creemos que vale la pena analizar es la pimienta negra. Según un estudio publicado en el año 2007, la pimienta negra puede favorecer el crecimiento del pelo en animales de experimentación. Podría reducir el efecto de la dihidrotestosterona sobre el cuero cabelludo y mejorar la alopecia. Sobre la semilla de la uva, en una revisión llevada a cabo en el año 2019 sobre tratamientos naturales de la alopecia, fue una de las plantas que se revisaron como efectivas. Y estos son los extractos de plantas que lleva Vipelin y que pensamos que te pueden ayudar en el tratamiento de alopecia androgenética. Pero como te decíamos, Vipelin es un complejo multivitamínico que lleva también otros componentes como son la cisteína, la vitamina C, varias vitaminas del grupo B, incluyendo la biotina, zinc, hierro, cobre y selenio. Y como hemos dicho antes, cada vez se le está dando más importancia a la micronutrición en la salud del pelo. Y todos estos elementos pueden actuar de manera positiva en el tratamiento de la alopecia porque están implicados todos en el correcto funcionamiento del ciclo capilar. Por lo tanto, asegurar que no existe ningún déficit de estos componentes también es parte del tratamiento de la alopecia. Y tomes el complemento que tomes, es importante seguir las recomendaciones del fabricante para su consumo. Si te pasas con la cantidad, no vas a tener mejores resultados y puedes tener problemas de dosificación y efectos secundarios. Y por otro lado, si tomas menos de lo recomendado, puede que estés perdiendo el tiempo y el dinero porque no hará ningún efecto. ¿Se pueden combinar los tratamientos naturales con los tratamientos farmacológicos estándar? Es decir, ¿se podría combinar, por ejemplo, minoxidil con Vipelin? Pues es una pregunta muy interesante y la respuesta es que sí, pero con matices. Tenemos que conocer el mecanismo de acción de cada producto para intentar hacer la combinación más adecuada. Por ejemplo, minoxidil actúa por unos mecanismos y los componentes de Vipelin por otros distintos, así que sus efectos sí que van a ser complementarios. Combinar saupalmeto con dutasteride sería una buena opción para reducir las dosis de dutasteride semanal que tomamos. Por ejemplo, podríamos tomar 3 veces a la semana el dutasteride y el resto de los días tomar un complemento con
llamamos au palmetto. Por lo tanto, es importante que conozcas los productos naturales disponibles y que elijas los que mejor se adaptan a tus necesidades concretas. Siempre que tengas dudas, es mejor que consultes con un profesional que pueda asesorarte en tu camino hacia un pelo más saludable y más sano. No te olvides de hacerte miembro del canal para conseguir todas las ventajas exclusivas. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.